Hola, en este video entenderemos cómo el individuo toma su decisión de cuánto elegir en términos de consumo cuando se enfrenta al problema dual, es decir, para encontrar las demandas hicksianas que consisten en minimizar el gasto necesario sujeto a que el individuo conoce el nivel de utilidad o la meta de satisfacción que quiere alcanzar de su consumo. Básicamente, cuando tenemos funciones que son curvilíneas, como la Cobb-Douglas, las cuasilineales o las funciones tipo CES, encontramos un único punto que satisface el hecho de que la restricción presupuestaria, que es esta línea roja, sea tangente a la curva de indiferencia, que es la curva azul. La convexidad de la curva de indiferencia es la que satisface esa situación. Este punto, encontrar el valor exacto para este punto, consiste en desarrollar el proceso de optimización con restricciones, particularmente para tratar de minimizar el gasto sujeto al nivel de utilidad y encontrar las demandas hicksianas. Podemos hacer el ejercicio de optimización con restricciones basado en el lagrangiano, sin embargo, aquí vamos a seguir unos pasos que son mucho más sencillos para llegar a la misma solución del problema. Como un primer paso, podemos igualar TMS y TIM, tasa marginal de sustitución y tasa de intermediación de mercado, que representan los costos de oportunidad dada en términos de los precios relativos de ambos bienes. Y podemos proceder a despejar en un primer lugar x2 de esa expresión y en un segundo lugar x1 de la misma expresión. De este resultado que obtuvimos en x1 vamos a reemplazar en la restricción. Recordemos que en el problema dual la restricción en general siempre es lo que conozco y en el problema dual lo que conozco es el nivel de utilidad, con lo cual nuestra restricción vendrá dada por la función de utilidad. En este paso 2, entonces, después de reemplazar este valor de x2 en la restricción, vamos a despejar lo que encontremos de x1 para obtener la función de demanda de x1 y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero al contrario, para encontrar los valores de x de la función de demanda de x2, es decir, el valor despejado de x1 en la ecuación 1 la vamos a reemplazar en la restricción y con ello vamos a encontrar la función de demanda hicksiana para x2. Vamos a desarrollar entonces cada uno de estos pasos. Primero, igualamos TIM y TMS. Recordemos que la TIM es la derivada de x2 con respecto a x1 en la restricción presupuestaria. Como la restricción presupuestaria es una línea recta, esto siempre nos va a dar precio de x1 sobre precio de x2, es negativa porque implica una sustitución, y esa es la pendiente de la restricción presupuestaria. Por otra parte, la tasa marginal de sustitución es la derivada de x2 con respecto a x1 en la curva de indiferencia, pero también la podemos calcular como utilidad marginal de x1 sobre utilidad marginal de x2, negativo porque implica una sustitución. Recordemos que la utilidad marginal es la derivada de esta función de utilidad respecto a x1 y la utilidad marginal de x2 es la derivada de la función de utilidad respecto a x2. Cuando hacemos esos cálculos, esto sería la utilidad marginal de x1, esto sería la utilidad marginal de x2 y lo estoy igualando a la tasa de intermediación de mercado. Con el fin de simplificar esta expresión, podríamos cancelar elementos comunes como el 5 y el 5. Al hacer esta resta de exponente que viene de la derivada, nos da 0.4 menos 1 es menos 0.6. Entonces ese menos 0.6 que me queda con exponente negativo en el numerador, puedo pasarlo al denominador para que quede positivo. Eso es lo que hemos hecho en este paso. Todos los exponentes que tienen potencia negativa los hemos cambiado de numerador a denominador y viceversa para simplificar la expresión. Una vez lo tengo en estos términos, sabiendo que tengo la misma potencia, puedo aplicar ley del producto para operar potencias y se suman los exponentes. Y con ello llego a esta versión mucho más simplificada. x2 a la punto 3 por x2 a la punto 7 es x2 a la 1. Punto 4 dividido punto 7 es lo mismo que tener 4 séptimos. Y lo mismo pasa con x1, queda con exponente 1. De esta expresión, entonces yo ya puedo proceder a despejar x2 y despejar x1 para continuar con nuestros pasos.
Si despejo x2, pues simplemente paso 7 por x1 a multiplicar y bajo el 4 a dividir, y es lo que tenemos en nuestra nueva ecuación 1 o en nuestra ecuación 1. Por otra parte, si hago lo mismo, pero para x2, entonces, perdón, para x1 lo puedo pasar a multiplicar, precio de x2, puedo pasar de dividir a multiplicar al otro lado al x2, y lo otro sería el 7, que pasa a multiplicar precio de x1. En conclusión, la expresión para x1 sería equivalente a tener precio de x2 por 4 por x2 dividido precio de x1 por 7. Esa es nuestra ecuación 2. El segundo paso consiste en esa ecuación 1, reemplazarla en la restricción. Recordemos que la restricción en este caso va a ser la función de utilidad. Cuando yo reemplazo la ecuación 1, que es el equivalente para x2, allí, bueno, reemplazamos estos valores y podemos iniciar el proceso de despeje. Al reemplazar, todo lo que queda dentro del paréntesis está elevado a la punto 7. Sin embargo, me interesa sacar x1 de ese paréntesis con el fin de simplificarlo. Dicho de otra manera, quedaría x1 a la punto 4 por x1 a la punto 7, aplico ley de potencias, sumando sus exponentes y me queda 5 por x1 a la 1.1, y esto es lo que ya tenía inicialmente en el paréntesis. Con el fin de simplificar este x1, lo que paso es a despejarlo. Todo lo que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado de la utilidad. Con el fin de ahorrarme pasos, puedo asimismo aplicar o distribuir, digamos así, esta potencia con el fin de pasar esto que está dividiendo, multiplicar a la utilidad, y esto que está multiplicando x1 a dividir al otro lado. Esta sería la expresión resultante. x1 está elevado a la 1.1, utilidad está dividido por 5 y también por precio de x1 por 7, y toda esta expresión está elevada a la punto 7. Y bueno, y lo mismo o similar con el despeje para el precio de x2 por 4. Con el fin de eliminar esta potencia al lado izquierdo, necesitamos elevar todo a la potencia inversa, es decir, a la 1 dividido la potencia que tenemos, pero debemos hacerlo a ambos lados. Por eso la expresión nos queda de esta manera. Aquí simplemente he aplicado potencia de potencia y el exponente queda 1. Y aquí he desagregado un poco los resultados para verlos un poco más directos. Esta es la función de demanda hicksiana para x1. Aplicamos exactamente el mismo paso para encontrar la función de demanda hicksiana para x2. Tengo la función de utilidad, reemplazo el valor de x1, en este caso será el valor de x1, recordemos que x1 está elevado a la punto 4, paso a hacer el despeje respectivo, la simplificación de la misma manera como lo he hecho antes. En conclusión, x2 o la demanda hicksiana de x2 me queda como utilidad dividido 5 elevado a la 1 sobre 1.1, y todo esto está multiplicado por la expresión o por la ratio de precios. Verificamos que la demanda hicksiana tiene una relación inversa con su propio precio, con lo cual seguramente es muy probable que nos haya quedado bien calculada. Como el enunciado nos sugiere que el individuo está teniendo un nivel de utilidad de 25 y nos indica los precios, entonces procedemos a reemplazar. Utilidad de 25, cada uno de los precios, que en este caso son 5 para el transporte y 15 para la alimentación, y con ello me da 6.8 la demanda de X1 y 3.55 la demanda de hicksiana de X2. Esta es la representación gráfica. Para alcanzar un nivel de utilidad de 25, el individuo decide demandar 6.08 unidades de X1 y 3.55 unidades de X2. Esta sería entonces la cesta de consumo que he llamado A.
Esta sería la interpretación. Decide consumir 6,08 unidades de transporte y 3,55 de alimentación. ¿Cómo debemos encontrar cuál es el mínimo gasto que él requirió realizar en este ejercicio de optimización o de elección óptima? Entonces pasamos a multiplicar 5, que es el precio del transporte, por su nivel de demanda, más 15, que es el precio de la alimentación, por su nivel de demanda. El mínimo gasto para este individuo viene dado por 83,65, que es el nivel de la restricción presupuestaria para este problema. Espero que esta solución les haya sido de utilidad.